Buenas tardes, chicos, hermanos que están conectados también en nuestra página de Facebook. Les damos la bienvenida a esta prédica, a esta reunión de jóvenes que traemos ya constantemente trabajando en este ministerio. Y vamos a nuestra palabra en Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice: Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro creador. Y hoy vamos a tocar un tema bastante importante que al parecer dentro de la iglesia de Cristo se ha perdido: la paternidad. Por eso titulé a esta prédica: No, yo soy tu padre. Y los que hayan visto las películas de Star Wars conocerán esta frase, es muy común. Y los que no, véanlas porque son muy buenas. Pero tenemos algo para empezar con este tema. Hay algo en común que tienen Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Simba, Superman, Batman, Harry Potter, Iron Man, Spider-Man. Y algo que tienen en común estos personajes es que son huérfanos. Tenían un padre, o en algún momento lo conocieron y se murió, o nunca lo conocieron, o lo tienen y ese padre brilla por su ausencia dentro de su vida. Y eso es algo muy común que nos encontramos hoy dentro de la iglesia de Cristo o dentro de los jóvenes que siguen a Cristo. No conocieron a un padre, o el padre que tuvieron no fue lo que esperaban, o el padre que tienen pues realmente está ahí pero no está y nunca ha tomado algún papel dentro de nuestra vida. Y es un patrón que encontramos muy común, no solo dentro de la iglesia, sino en todo el mundo. Y aunque tienen un padre, pues pareciera que no lo tienen. Muchos tal vez ya fueron a su encuentro y lloraron y perdonaron y dijeron: sí es cierto, yo perdono a mi padre por todo lo que me hizo, porque no estuvo. Pero lamentablemente cuando regresan a su casa se encuentran con que el perdón tal vez no fue tan genuino. Porque sigue ahí el resentimiento, sigue ahí la falta de perdón, sigue ahí el temor, sigue ahí el coraje o ese resentimiento que está en contra de esa figura que tendría que ser un padre, y viven como huérfanos. Lamentablemente esta figura paterna distorsionada ha venido a causar muchos problemas en lo que somos como adultos. Hoy hay muchos jóvenes que no le pueden llamar padre a Dios porque tienen una figura distorsionada de lo que fue su padre. No le pueden llamar Abba. Es muy complicado porque inmediatamente cuando le dicen a Dios Padre, relacionan esa palabra con la figura que tienen en casa o con la que debió haber estado. Esa figura es una forma de herida en nuestra alma. Porque hoy estos jóvenes están imposibilitados de poder llamarle a alguien padre, porque ese padre no ha existido. Ese padre siempre se ha hecho a un lado. Y estos jóvenes hoy viven con un temor a ser lastimados por cualquiera aquel que quiera tomar esa figura de paternidad. Hoy nos encontramos con familias separadas, con padres adúlteros, con padres mentirosos, con padres flojos, que a su vez, que vez tras vez le han fallado a sus hijos. Una y otra vez le están fallando a los hijos constantemente. Y estos hijos viven con ese temor a que me van a volver a fallar, me van a volver a lastimar. Y esto se ha vuelto muy común en el mundo. Pero en la actualidad hay dos formas de pensamiento que les quiero hablar. Y hay una forma de pensamiento que dice que todo tiene un origen, en ese origen está la razón, el sentido y el propósito. Es decir, que todo lo que existe es razonable y tiene un sentido. Y nos dice también que la razón lleva a conocer lo que existe y lo que es bueno. Y esto no es un pensamiento meramente cristiano, pero sí es un pensamiento que aplica mucho a la palabra de Dios. Todo tiene un origen, todo tiene una razón y todo tiene un propósito.
Cuando se habla de esta razón o de este propósito, la puedo compartir con otras personas y estoy dispuesto y abierto a un diálogo. Yo puedo hablarte y decirte, yo pienso esto, y tú me puedes decir, a lo mejor yo no coincido con tu pensamiento. Decía un filósofo, Voltaire, no estaré de acuerdo con lo que pienses, pero refutaré hasta la muerte la libertad de que lo expreses. Y esto es algo que nos da mucho el cristianismo. A veces pensamos que cuando llegamos a Cristo, el pensamiento debe de quedarse fuera. Y no es cierto. La razón no está peleada con Cristo. La razón no está peleada con Dios, porque Dios es el creador de la razón. Hay otro lado, un pensamiento muy complicado que ha crecido desde los años 60. Y ellos dicen que en el origen no hay nada, que nada tiene sentido, que la verdad no existe y que realmente no tiene nada, ningún valor. Y este es un pensamiento muy complicado que ha crecido últimamente. Y si yo te digo el nombre de este pensamiento como humanismo o relativismo, tal vez a tu mente no lo relaciones o digas, no, yo no lo conozco. Pero a simple vista tal vez no. Pero te voy a decir unas características de esta corriente. Haz lo que tú quieras mientras tú te sientas a gusto de hacerlo, mientras tú te sientas libre. Haz valer tus derechos porque te lo mereces. Yo creo que todos, cuando escuchamos esto, empezamos a relacionar el pensamiento del humanismo y del relativismo. Es de yo quiero hacer lo que yo quiera porque siento la necesidad de hacerlo y yo estoy dispuesto a satisfacer mis necesidades. Y hay de aquel que intente contradecirme, porque ahí sí me pongo al brinco. Entonces, este es un pensamiento que ha surgido desde los años 60 y hoy está muy latente dentro de las iglesias, pero es un pensamiento satánico que se ha metido y ha llevado a que la sociedad se destruya. Hoy, padres, hijos y toda la familia piensa así. Por eso hoy los padres dicen, bueno, pues yo me merezco tener 2 o 3 parejas. Las madres dicen, yo soy autosuficiente, yo me sé valer por mí misma. Los hijos dicen, pues yo puedo irme de fiesta, puedo irme a tomar, puedo drogarme, puedo acostarme con quien yo quiera porque me lo merezco. Y lamentablemente este pensamiento se ha metido mucho dentro de la congregación de Cristo y caemos en un círculo vicioso. Yo recuerdo cuando era niño, no hace muchos años, yo tenía un temor muy, muy correcto de que mi mamá no me acusara con mi papá, porque yo sabía que cuando el regaño llegaba de parte de mi papá, venía una corrección dura. Pero y la mamá se dedicaba a cuidar los hijos, a estar al pendiente de la casa, a atender lo que se necesitaba dentro de la casa. Los hijos se dedicaban a estudiar, a jugar y a vivir dentro de lo que cabe normalmente. Y todo dentro de la familia fluía bien. Pero este pensamiento también se metió en las familias. Y ahora el papá trabaja mucho para mantener su casa y sus otras casas, porque se lo merece. La mamá, al no tener suficiente dinero, se va a trabajar. Y ahí en ese trabajo encuentra alguna persona o algún hombre que le da los halagos que su esposo no le da, porque ella es una mujer autodependiente, empoderada, y ella puede hacer lo que ella quiere y tiene los mismos derechos que el hombre. Este es un pensamiento que está ahí. En la noche los papás llegan a la casa y lo que menos quieren es saber de problemas que hay en el hogar. En el transcurso del día, cualquier persona va a cuidar a los hijos. La abuela, el tío, el vecino, quien sea va a cuidar a los hijos. Y entonces los papás jamás se van a poner la atención a los niños. Y los hijos necesitan ser escuchados. Y estos hijos, ¿qué van a hacer? Van a recurrir a escuchar el consejo de alguien que sí los escucha. Algún amigo, alguna novia, algún novio. Y ellos lo que únicamente que van a hacer es llevarlos a un camino diferente al propósito de Dios. Y así fácilmente la familia fue destruida. Hoy la familia dentro de la sociedad está destruida. Hoy es más fácil que los matrimonios se separen porque no nos llevamos bien. Es más, ni siquiera quieren casarse con la justificación de que si no nos llevamos bien, al paso del tiempo nos dejamos y nadie pierde nada. Y este pensamiento se ha metido a la iglesia, como les decía un momento. Recuerdo mucho chicas aquí
danzando, alabando a Dios, y hoy están compartiendo su idea a favor del aborto. Niñas que venían después de ir al encuentro a servir, y hoy están defendiendo y dicen: vamos a quemar todo porque lo merecemos, porque no nos vamos a dejar ni una más. Y esto es tan irónico, el ver que mejor personas o mujeres que no conocen de Cristo están a favor de la vida, y las mujeres que venían a servir y que se decían cristianas hoy están apoyando el aborto. Esto es muy peligroso, y este es el pensamiento que se ha metido dentro de la iglesia. Pero esto es consecuencia de una mala paternidad o de una falta de paternidad. Por lo tanto, hoy hay hijos que no saben lo que es tener un buen padre. Hoy los jóvenes no quieren ser padres para no cometer los errores que alguien ya cometió con ellos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, encontramos que Jesús en muy pocas ocasiones se refirió de una forma diferente a Dios que como padre. Regularmente, siempre cuando encontramos en los evangelios, Jesús se refirió a Dios como padre, como Abba. Y si tú eres cristiano o dices llamarte seguidor de Cristo sin conocer a Dios como padre, no puedes llamarte cristiano, porque el principal y la esencia de un cristiano es llamar a Dios Padre. Por eso hoy te quiero hablar del amor del Padre, el amor ágape, el amor que es movido a misericordia, el amor por un corazón miserable, no como el mundo te lo da, no como tu padre terrenal te lo da. Por eso titulé esta prédica: no, yo soy tu padre, porque tu padre, el padre que tienes en tu casa, no es tu padre. Él no es tu padre real. Tu padre real es el que está en los cielos. Y por eso quiero tocarte 3 puntos en los cuales te voy a hablar acerca de por qué es importante tener una buena paternidad. Y el punto número 1 es porque un padre determina tu identidad. Y hoy vemos muchos muros de Facebook donde todo es bonito, donde parejas se declaran mucho amor a cada momento, donde la relación padre-hijo, madre-hija siempre es miel sobre hojuelas y todo está bonito, y los noviazgos son duraderos y los noviazgos son muy buenos y ahí no hay ninguna carencia. Pero lamentablemente el muro representa algo falso, no representa la realidad. Nadie sube en su muro de Facebook: hoy estoy triste y necesito, o hoy estoy padeciendo esto. Siempre subimos lo bonito a Facebook porque queremos dar una falsa apariencia, pero la realidad es otra. Siempre queremos mostrar esa falsa apariencia para que no vean nuestra realidad de identidad dañada, y eso muchas veces viene consecuencia de una mala paternidad. Todos encontramos nuestra identidad en un Abba, en un padre, y la perdemos por una mala relación con esa figura paterna. Pero si tu padre terrenal te falló, esta identidad viene a ser distorsionada. Ha habido personas que fueron violadas por su padre biológico. Ha habido personas que han sido abandonadas por su padre biológico. Personas que han sido decepcionadas vez tras vez por ese padre que debió haberlos cuidado. O ese padre está ahí en la casa, pero todos lo humillan, principalmente la mamá. Y la figura paterna viene a hacerse a un lado para que la mujer empoderada tome el control de la casa. Y esto claramente se va a reflejar en la identidad de los hijos. Otros padres prefirieron dejar la responsabilidad que les tocaba en las manos de la madre y decir: pues tú, como eres mujer empoderada, autónoma, independiente y autosuficiente, crea un matriarcado dentro de la casa. Y hoy la mamá es la que toma las decisiones de todo. La mamá es la que tiene el control del dinero. La mamá es la que dice si sí se hace o no se hace, dañando la identidad correcta de los hijos y brincando la autoridad que Dios ha puesto en los hogares, que es el hombre. La forma en que Jesús se refirió a Dios fue una forma tan radical y tan revolucionaria que cambió su tiempo y cambió nuestro tiempo. Pero fue tan revolucionaria que le costó la vida. Llamar a Dios en todo momento,
y enseñar a sus discípulos a que llamaran a Dios Padre, le costó la vida. Por ejemplo, un niño pequeño cuando empieza a hablar, antes de empezar a hablar, la forma en que llama la atención de sus padres es llorando. Porque la identidad que ese niño o esa niña va a desarrollar va a venir a través del padre. Él no sabe hablar y la forma en que va a llamar la atención es llorando, hasta que aprende a decir papá. Cuando aprende a decir papá, ya está dirigiendo una orden o una forma de sentir hacia alguien. Pero mientras lo hace llorando. Y si tú no sabes decirle papá a Dios, únicamente estás lloriqueando y tratando de llamar su atención. Por eso es importante que nosotros aprendamos a decirle a Dios Padre. Hoy la sociedad está queriendo eliminar la figura del padre. La herida paterna que hoy existe se ha vuelto muy grande. Hoy el padre se ha vuelto un objeto más en la casa, ya ni siquiera un proveedor, porque antes por lo menos llevaba el dinero para la provisión del hogar. Hoy ni siquiera eso estamos pudiendo hacer como hombres, llevar la provisión a la casa. Y a veces está el papá, pero ni para bien ni para mal, y mucho menos se va a querer involucrar en los problemas de la casa. Muchos creen que la relación con su padre ya fue sanada y que no pasa nada, pero un mal padre lo es porque ha tenido un mal padre. Y a veces nosotros exigimos un buen padre en nuestra casa, pero no entendemos que nuestro papá tal vez también tuvo un mal padre y por eso no puede enseñarte algo que no conoce. Cuando te pones a rascar en tu vida y te das cuenta de los problemas intrapersonales que tienes con tus amigos, con tus parejas, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus hermanos dentro de la iglesia, es decir, por ejemplo, hay personas, hijos de Dios, o se llaman hijos de Dios y que están en depresión, que están en enojo, que tienen baja autoestima, que tienen miedo. Y eso seguramente es porque no se pudo resolver un problema que tenías con tu papá o con alguien que tenía que haber representado esa figura paterna. Y es ahí donde radican muchos de los problemas que tenemos ahora como adultos. Pero lo único que tú debes de entender es que tu padre no es tu padre y que la Biblia revela quién es tu verdadero padre. Por eso vamos a Efesios 4:6 y dice: solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y el mejor modelo de la paternidad bien aplicada la podemos ver en Jesús. Por eso en Mateo 11:27 leemos: mi Padre me ha dado todo y Él es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Un padre determina tu identidad, y si quieres conocer tu verdadera identidad, ve a Jesús. Él es el modelo por excelencia de la representación del Padre. Él es el reflejo perfecto del Padre. Y ahora esa identidad también está en ti. Y cuando tú conoces a tu Padre, reconoces tu identidad y puedes reflejar la identidad que tu Padre te ha dado. Otro punto de por qué es importante la paternidad es el punto número 2. Dice: un padre te corrige y te guía. Y hoy encontramos que la palabra patriarca se ha vuelto un tabú. Y ahorita muchos en su casa: ay, dijo patriarca, ay, dijo patriarcado, abajo el opresor, vamos a romper todo. Porque es lo que se ha vuelto la sociedad. Hoy no podemos hablar de patriarcado porque ya somos unos opresores misóginos. Cuando la sociedad siempre porque la sociedad siempre está regida, toda la historia de la humanidad ha estado regida por un patriarca. Lamentablemente esta palabra se ha distorsionado y ahora la relacionamos con machismo, porque también el hombre ha abusado del poder que se le ha dado en algún momento. Pero el patriarca no solo era un padre. El patriarca era un juez que impartía justicia, corrección
y guía. Imagínense un patriarca dentro de un pueblo que tenía que impartir justicia entre sus dos hijos, o entre un nieto y un hijo, o entre dos primos, o entre dos sobrinos. Tenía que ser totalmente imparcial y determinar una justicia correcta. Mateo 5:45 dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Y este es un Dios justo, esta es una paternidad correcta, una paternidad imparcial, una paternidad que dice que hace llover sobre buenos y sobre malos, porque Él es bueno, aunque nosotros como hijos seamos malos. Hoy los padres han dejado su tarea y su labor como patriarcas protectores, porque es más fácil hacer lo mío y dedicarme a lo mío. El egoísmo nos ha ganado como sociedad, y hoy el padre prefiere hacerse un lado de los problemas. Como jóvenes se necesita una guía constante para la correcta paternidad, y esa guía lleva una corrección. Pero a nadie nos gusta ser corregidos, porque cuando pensamos en la corrección, inmediatamente nos remontamos a la idea del padre terrenal corrector. El padre que llegaba y te corregía a través de un golpe, a través de un insulto, y que no lo hacía para edificarte, sino lo hacía únicamente para imponer su autoridad. A veces esa corrección son solo palabras vacías y no van respaldadas por un testimonio. Y lo podemos ver dentro de la iglesia de Cristo, muy común, y cuando trabajamos con los jóvenes lo vemos más. Los chicos llegan y nos dicen: es que mi papá dice que yo lea y que ore la Biblia y que me porte bien, cuando él ni lee, ni ora, ni se porta bien. Entonces hablamos a veces de correcciones vacías. Una corrección correcta va a través del testimonio, a través de cómo lo hace. Esa corrección, cuando lo hacen de esta forma, esa corrección no es para instruir y mucho menos para edificar. Por eso no nos gusta la corrección, porque pensamos, o a veces creemos, que Dios corrige como el hombre, pero no es así. Como padres hay responsabilidades específicas y tareas específicas. Un padre que está desarrollando la paternidad correcta, un padre es el protector y el proveedor de sus hijos. Un padre es lo principal que va a hacer, va a proteger a sus hijos de sobre todo, y les va a proveer todo lo que necesitan. Hoy los padres dicen: es que a mí no me alcanza, yo no tengo dinero, hazle como quieras, si quieres estudiar estudia, si no, pues tampoco. Entonces una tarea fundamental de un padre es ser el protector y el proveedor de sus hijos hasta la edad correcta, no después de 30 años seguir proveyendo a ese hijo flojo. Un padre establece y forma a los niños, y lo establece a través del carácter, a través de ese ejemplo. Lo que hace el padre lo reproduce el hijo. Muchas veces los padres dicen: no mientas, hijo, y el hijo dice: está bien, yo no voy a mentir. Y de repente llegan los de Coppel a cobrar, y el papá les dice: diles que no estoy, es una mentira. Pero el padre le dice a los hijos que no mientan. Entonces siempre la forma que se va a establecer el carácter de los hijos va a ser a través del ejemplo. Un padre instruye, un padre establece su destino, un padre sobre todo es seguidor de Cristo. Y un padre tiene que ser como Pablo, como decía Pablo en 1 Corintios 11:1: así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y un padre necesita hacer esto, que sea él como Jesús, para que sus hijas puedan ser iguales a él, que está reflejando lo que Jesús hace en su vida. Un padre es un ejemplo de lo que dice. Un padre siempre va a respaldar sus palabras con su ejemplo. Un padre es un ejemplo de fe. Un padre es la autoridad moral en la casa. Y cuando es el tiempo correcto, ese padre va a permitir que sus hijos vayan y puedan crecer solos. Entonces, hoy la paternidad se ha perdido, la paternidad terrenal se ha perdido. Hoy la figura paterna está por los suelos. Y Dios siempre va a tratar también a cada uno de sus hijos particularmente.
Jamás va a tratarnos igual a todos. Jamás va a ser lo mismo con todos. Por eso luego pensamos que si esa persona no está siendo tratada o Dios no le habla como a mí me habla, no lo está haciendo bien. Pero Dios jamás va a utilizarse en moldes. Jamás Dios va a tener un patrón específico. Dios va a hablar con cada uno de nosotros de diferentes formas y va a tratarnos de diferentes formas. Por eso Dios no es un Dios de moldes. Es tan infinita la forma de hablarnos que no podemos encerrar a Dios en un molde. Por eso dice, ni aún la palabra de Dios, ni aún la Biblia puede retener todo lo que es de Dios. Ni siquiera los cielos pueden retener a Dios, porque Él es mucho más grande que todo eso. Y por eso cuando viene la corrección del Padre o permite la consecuencia de nuestros actos en nuestra vida, muchos jóvenes terminan enojándose con Dios o con la iglesia. Y dicen, ¿por qué permitió Dios que pasara eso? ¿O por qué Dios me está castigando? Y esta es una de las primeras tentaciones que leemos en la Biblia. Es hacerte creer que Dios no es bueno cuando te corrige. Porque te corrige o porque te permite que pasen las cosas. Y lo vemos cuando Eva fue tentada. Cuando Eva está dentro del huerto y llega la serpiente a hablarle, lo primero que intenta hacer la serpiente es hacerle creer que Dios no es bueno y que Dios le está prohibiendo cosas y que Dios le está reprimiendo. Y eso lo sigue haciendo hoy. Con este pensamiento creemos que Dios es malo y que es castigador y que nos va a mandar al infierno por pecadores. Pero no es así. Dios no es así. Dios es bueno. Cuando viene la corrección y la guía es porque Dios es bueno. Y Dios nos revela nuestra verdad por medio de Jesús y nos muestra realmente quiénes somos, porque esa es la labor de un padre, mostrarnos nuestra realidad, mostrarnos en qué estamos fallando para poder cambiar y corregir esa forma de hacer lo que estamos haciendo. Y esa es una verdad llena de amor. Muchas veces no nos gusta que nos digan en lo que estamos mal porque nos están mostrando nuestra realidad. Y hay un filósofo llamado San Agustín que decía, si al decir una verdad pierdes el amor, tu verdad no tiene valor. Entonces nosotros cuando damos una corrección o cuando el Padre nos da una corrección, siempre tenemos que hacerla con amor. Porque si no, nuestra corrección y nuestra verdad es vacía, no sirve de nada. Y Dios nos corrige de esa forma, una verdad llena de amor, porque al final Dios lo único que quiere es que estemos bien. Y nosotros en nuestra desobediencia decidimos irnos por otros caminos. Ahí es en medio de la corrección en donde se refleja el amor de Dios por sus hijos. Porque en medio de la corrección Dios te da un sentido y te da un propósito. En medio de la corrección aprendes el camino para llegar a desarrollar tu máximo potencial. Ahí es donde encuentras tu correcta identidad. Ahí es en donde te hace crecer correctamente y donde realmente encuentras el propósito que te va a hacer feliz. Dios te da una visión, te da un propósito y te capacita para que lo cumplas. Como joven, Dios te habla constantemente. Dios te dice, tienes que irte por este camino, tienes que hacer esto. Pero muchas veces nosotros nos cerramos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero otra palabra que también se refiere al conocimiento es porque le faltó visión, porque le faltó un propósito. Y hoy no estoy hablando de tu propósito, porque muchos jóvenes piensan que su propósito es terminar una carrera, que su propósito es casarse, que su propósito es tener una casa, un coche, una familia. Y ese no es tu propósito, o no es el propósito que Dios tiene para ti. Eso es lo que tú estás buscando. Pero cuando nosotros cumplimos el propósito correcto de Dios en nuestra vida, negándote a ti mismo y viviendo para tu amo, para tu Padre, ahí es donde vas a encontrar la verdadera felicidad. Por eso la corrección y la guía del Padre es lo mejor que te puede pasar, porque eso te llevará a desarrollarte y alcanzar tu verdadera felicidad. El punto número 3, un padre te enseña a amar. Y el amor, cuando hablamos del tema del amor,
Híjole, yo creo que nos han hablado mucho del amor de Dios, del amor para nosotros, y a lo mejor hasta nos conocemos los versículos de memoria y todo muy bonito. Pero para poder amar debemos aprender a perdonar primero. Y no como el mundo lo dice, perdono pero no olvido, porque si no nos desviamos de lo que Dios nos está hablando correctamente, sino que primeramente tenemos que aprender que Dios nos amó y nos perdonó primero. Nos perdonó en nuestra miseria, nos amó en nuestra miseria primero. Y ahora nosotros no somos nadie para no perdonar a nuestros padres, sino que primeramente tenemos que aprender que el perdón es la llave de la sanidad. Eso es lo que tenemos que aprender. Si hoy tú estás fallando en tus relaciones interpersonales, con tus padres, con tus amigos, con cualquier persona que te relacionas, es porque seguramente no has perdonado a alguien que te dañó. Y podrían decirme, pero ¿cómo puedo perdonar a ese padre que me violó, que me lastimó, que dañó mi autoestima, que rompió mi alma? ¿Cómo lo perdono? Y es aquí donde debemos ser empáticos. Empáticos es ponerte en los zapatos de esa persona. Tú no sabes lo que tu padre vivió, tú no sabes lo que tu papá lo lastimaron o lo dañaron, o lo que él padeció. Y esto, claro, no es justificar lo que hizo contigo, pero tal vez no tuvo un buen padre. Y si no tuvo un buen padre, no puede enseñarte cómo ser un padre. Pero tú no te preocupes, porque independientemente de lo que él haga o deje de hacer, tu verdadero padre es Dios. Y Él sí te entiende, Él sí te cuida, Él sí te protege. Otro punto que Dios utiliza para enseñarnos a amar es que nos amemos primero a nosotros mismos. Y si tu padre nunca te dio una muestra de amor y no te enseñó a amar, Dios sí lo hace. Para los que hayan visto la película de Toy Story 4, hay un personaje muy característico de esta película, Forky. Y en esta película nos dice que los juguetes tienen vida, pero Forky no es un juguete. Y no nos explica la película por qué Forky tiene vida. Forky es un personaje construido de la basura. Le gusta la basura, es de basura y anhela estar en la basura. Y hoy muchos jóvenes son jóvenes Forky. Les gusta la basura, les gusta estar en la basura, les gusta que los traten mal, porque no se saben amar a sí mismos. Cuando la película jamás explica por qué Forky tiene vida, si no es un juguete. Pero cuando la vemos detalladamente, entendemos que Forky tiene vida porque el amor de la niña, su creadora, le dio un propósito, le dio una identidad, le dio vida y le dio amor. Y hoy tú, joven, como hijo de Dios, si tú te sientes basura, si tú te sientes que nadie te va a dar amor, que nadie te va a amar jamás, quiero decirte que sí, hay alguien que dio todo por ti, y ese es Dios, tu Padre, que te dio un propósito, que te dio vida y que te dio amor. Dios, Abba, es tu creador. Él te amó desde el principio de los tiempos y te vio y te llamó por tu nombre. Por eso leemos en el Salmo 139, 15 y 16: Tú viste mi cuerpo cuando fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Isaías 43:1 también nos dice: Ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Tú tienes una identidad, tú tienes un amor del Padre, tú tienes una corrección y una guía que es del Padre. Por eso tú puedes aprender a amar y amarte cuando reconoces a Dios como tu Padre. Y cuando conoces a Dios como tu Padre, entonces dejarás de mendigar el amor de otras personas. Y hoy es triste ver cuántos jóvenes se van de la congregación por seguir un novio, por seguir una novia. Chicos fieles, chicos que servían,
Y hoy por una novia están afuera y no se congregan y no vienen. Hoy lamentablemente Peniel y todas las congregaciones del mundo están padeciendo la ausencia de los jóvenes, porque hoy los jóvenes están más interesados siguiendo el amor en otros lugares, cuando el verdadero amor está con su Padre Celestial. Cuando tú conoces el amor del Padre, cuando tú te sabes que eres un hijo, te sientes amado, sabes amarte y por lo tanto vas a saber amar a otros. Si tú no sabes amarte, no te sabes amado, mucho menos vas a poder amar a la novia que tienes en este momento. Como conclusión, si hoy tú te sientes huérfano, hoy puedes volver a casa, regresar a los brazos de aquel que te amó primero, sin importar tu condición miserable, sin importar en la condición en la que te encuentres. Hoy Dios abre sus brazos a ti. Él te amaba desde antes de la fundación del mundo, te vio a los ojos, dice: mi embrión vieron tus ojos y me llamaste por mi nombre. Pero ahora solo te falta reconocerlo, declararlo y sobre todo vivirlo. Los hijos reflejan a su padre y Jesús refleja el amor del Padre. Hoy debes tener ese mismo reflejo en tu vida. Hoy todo el mundo tiene que ver que tú tienes un Padre, que tú tienes una identidad correcta, que tú tienes una guía, que tú tienes alguien que te ama, pero sobre todo que tienes un Abba, un Padre. Si tú eres hijo de tu Padre, haces lo que Él hace, te comportas como Él, hablas como Él, y Él te dice, y haces lo que Él te dice que hagas, no lo que tú crees que debes de hacer. El ADN de Dios está en ti. El mapa genético de Dios está dentro de ti. Y Él te da la correcta identidad y te da un correcto propósito. Tu padre no es tu padre genético, sino el que te cuida. Ese es tu verdadero Padre, Jehová de los ejércitos, mi Padre. Si te has preguntado ¿por qué mi vida no tiene sentido?, es porque no conoces tu identidad, es porque no conoces tu origen. Pero tú tienes a alguien que te guía, que te cuida y que te da ese propósito y que te va a enseñar y te está enseñando a amar. Por eso hoy puede que Dios te corrija en algunas áreas de tu vida para que tú no cometas los mismos errores que tus padres ya cometieron contigo, para que tú seas un buen padre. Pero para que tú seas un buen padre, debes de conocer el amor de aquel que lo dio todo por ti. Fuimos llamados a hacer el bien, fuimos llamados a ser sus hijos, no porque lo merezcamos, sino por la dignidad de Él, de aquel que lo dio todo por nosotros, aun cuando nosotros vivimos rechazando lo que Él nos ha dado constantemente. Hoy tú puedes hacer el cambio. Rompe las cadenas de la mala paternidad que han tenido toda tu familia. Rompe esas cadenas para que tú desarrolles una correcta identidad, para que tú tengas una guía, para que tú tengas una corrección y sobre todo para que sepas amar y sepas amarte. Y vamos a orar para concluir con este tiempo de predicación. Padre, hoy, Señor, venimos delante de ti con los brazos abiertos, Señor, y reconociendo que tú eres nuestro Padre, nuestro amo. Hoy, Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos rechazado tu corrección, si hemos rechazado la identidad que tú nos has dado. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque habiendo conocido tu reino, tal vez nos hemos apartado en otros caminos, buscando nuestro beneficio, buscando lo que queremos. Hoy, Señor, queremos rendir nuestra vida a ti nuevamente. Queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Señor, hoy los ponemos en tus manos para que seas tú quien los tome, para que tú seas quien nos guíe. Hoy, Padre, te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesús nos has enseñado la correcta paternidad, nos has enseñado el modelo correcto de cómo debemos de ser unos buenos hijos, y que nosotros, cuando llegue el tiempo, podamos ser unos buenos padres.
Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Guíanos, Señor, que nunca se aparte de nosotros tu Espíritu Santo y siga haciendo tu obra perfecta y cumple tu propósito en nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.